ingenierías, entre arquitecturas. A mí me interesa cómo la ciudad se va construyendo, Claro. y hay un montón de capas Claro. que, digamos, transitamos pero ni nos damos cuenta, ¿no? Es Claro. y hacer estos análisis Claro. como críticos, Claro. pero también con este humor. Claro, y del patrimonio pesa, ¿no? Y el patrimonio pesa, Exacto. exactamente. No, pero ¿qué sientes tú que es el patrimonio? Porque el patrimonio ya, la palabra, ya cae. O sea, parece que le están dando una patada en el culo. O Sí. sea, finalmente Pater Familias y el Famulus, pues es una representación muy, muy de lo que es el dominio sobre la pertenencia, ¿no? Sí. Más allá que los lazos de amor, lo que se está honrando en esa idea, de alguna forma, es tú eres mi propiedad, ¿no? Así como mi casa, mi piedra, mi esposa, mi esclavo y mis hijos, y mis Exacto, perros, sí. y mis caballos. Sí, todo se divide, todo es como un capital o sea, se delimita y un territorio Claro. y se segrega, ¿no? También al mismo tiempo, como... Exacto. ¿Y por qué pesa el patrimonio? ¿Por qué dices que pesa? Pues en esa pieza que realicé, Ajá. fue una residencia que fui a hacer a Ecuador. Creo que como la segunda ciudad que se consideró patrimonio de la humanidad. Eso le cambió totalmente la dinámica, justo porque había una intención pues de una intención económica, pero para cierto sector, ¿no? Y específicamente para un turismo. Como estas cargas patrimoniales o estas cosas de estas construcciones son construidas desde un poder, ¿no? Y desde dónde se construyera como esa parte, como desde dónde están construidas, desde dónde están pensadas, quién las hizo, quién hizo ese patrimonio, ¿no? Y había una plaza, la Plaza de San Francisco de Quito. Ajá. Es una explanada grande con muchas piedras, ¿no? Que es un adoquinado que pusieron ahí, pero justo había una parte que habían levantado porque estaba la construcción del metro. Todo lo que estaba alrededor, los edificios, lo que estaba en el piso era patrimonio. Claro. Entonces hicieron como toda una simulación de quitar esas piedras para poder hacer la construcción del metro, y cada una de las piedras las numeraron, las pusieron en un museo de arqueología de allá para resguardarlas, se supone. Piedras, sí, y me decían como, pues es absurdo porque son piedras que van, quitan, Claro, ponen claro. y se quita una y ya con otro material la vuelven a poner. Exacto. Pero se hace como toda esta... Ceremonia alrededor de la piedra, ¿no? Y del Esa- patrimonio, del ¿no? patrimonio. Que es como, o sea, hay cosas más importantes que están sucediendo alrededor. Que vi estoqueándote un poco, perdón, eso no tiene que hacerlo. Sí, es lo que pensé, dije, ¿qué me va a preguntar? ¿Ya vio algo de lo No, que por hice? supuesto, no. Estoqueándote, y además con mucho placer, porque las imágenes que tienes en tu página de Facebook son fantásticas. Tenía que ver con la obra paralizada, ¿se llama? Ah, sí. Sí, Sí. así se llama, ¿no? Así se Además, llama. fantástico, me encanta el nombre. Bueno, la obra paralizada es una recolección como de todas estas fallas, pero a partir de un personaje que es este cono, ¿no? El cono que te señala que hay algo Claro. que no funciona, que o sea, lo puedes ver en todos lados y de mil maneras. Tenemos entre varios artistas y Claro. entonces esa imagen justo la saqué de una noticia. Un trabajador de ahí llegó borracho, entonces estrelló una camioneta y dañó el patrimonio, ¿no? Claro. Y entonces en la noticia justo venía como se dañó 1,5 metros de patrimonio, ¿no? Y los conos estaban ahí Claro. como delimitando la Claro. zona porque ya se Ajá. tenía que Ajá. estudiar ese caso de... Ajá. Absurdo, ¿no? Sí, absurdo. ¿Cómo ve un escultor a un monumento? Eso es lo que me parece interesante. Y sé que tu escultura es muy diversa. ¿Cómo tiene que ver el arte al monumento? ¿Cómo lo ves tú? A partir de las preguntas que te surgen, ¿cómo entiendes tú un monumento? Creo que mi relación con la escultura fue más bien cuestionarla, ¿no? ¿Por qué una escultura
tradicional es importante y qué otro tipo de escultura hay que igual se pierde en la calle, que es más efímera, que es más sobre otro tipo de monumento, ¿no? Como una monumentalidad, pero no en relación como a la escala y a la proporción, escala y a claro. la proporción, sino una monumentalidad que refiera más como hacia lo que sucede, ¿no? Como claro. en ciertos contextos, en ciertos lugares, y de ahí fue como mi relación, ¿no? Como claro. Sí. con la escultura, como propuestas artísticas que hablan de eso, ¿no? Claro. Del monumento, pero desde otro, como desmantelando esta carga histórica. Claro. Vi un video que subiste sobre una A falsa. Tienes toda una serie en donde estás construyendo la A, en donde tus dibujos, en donde estás adentro de la A. Fantástica. Pero Me metí a la... Pensar también cómo nos van construyendo estos monumentos, letreros, lenguaje, que están vaciados de significado, pero que tienen o sea, que dicen algo, ¿no? Pero es un nombre de un lugar, claro. ¿no? Entonces, por eso fue la intención como de deshacer, ¿no? Como de deshacer la A, porque es una réplica exacta de la medida del letrero de Cuernavaca. Claro. Y entonces ahí también es como otro tipo de relación con estos logotipos que se vuelven monumento, que también de pronto aparecen como si fueran patrimonio, porque están en lugares que tienen esa carga histórica también. Pero la leo mucho como los antimonumentos. Cada vez que veo un antimonumento siento que es como una recreación efímera de algo. La imagen se siente ligera y creo que esa es la intención, ¿no? Que no sea un monumento. Desde luego, estoy hablando desde mi visión arquitectónica falseada, pero siento que es un despropósito. Me parece que es un despropósito no darle peso. Creo que los memoriales tendrían que ser pesados, tendrían que ser duros, difíciles, tristes. Sí. Ahora me hago preguntarme si estoy demasiado acostumbrado a que ese peso tiene que estar reflejado en algún sitio que refleje su peso gravitacional, ¿no? Sí, justo es como a quién le pesa el patrimonio. Claro. Por ejemplo, el antimonumental, el patrimonio no pesa igual a todos, ¿no? O a todas. Claro. El peso cambia. No es lo mismo el peso en un sitio que en otro lugar. Y además tiene todo el paralelismo con otra obra tuya, esa rampa que tiene esa piedra gigantesca, que además también en otro comentario de Facebook, que te darás cuenta que para el investigador de YouTube son Bueno, oro puro. bueno. Sí. Cuestiona un poco al respecto de cómo estuvo la obtención de las piedras, que cómo se movieron. Tú diciendo las piedras tienen su propio como que su propio espíritu, no se dejan mover tan fácilmente, ¿no? Sí. Esa rampa que al final de cuentas está hecha con los materiales más pesados, pero no erige un monumento como tal, erige un elemento de uso que la gente necesitaba y que además, lo que me parece muy interesante es que abandonas por completo la soberbia. Finalmente, estos monumentos a los que estamos acostumbrados o el que vemos como el referente es el monumento que se le ocurrió a algún estadista y él dice a alguien, a ver aquí, a él le encargo que me haga una columna. ¿Tú cómo sientes que debería de ser la realización de ese encargo? Pues creo que debería estar más socializado con lo que sucede en el lugar que se va a erigir. Si el monumento es pues un tipo también de memoria, de rememorar cierta historia, de que esté presente ahí algo que fue importante o que es importante, como mi monumento ideal sería que tenga que ver con lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es más importante, ¿no? Que se ponga un monumento o ya ahora qué sucede con ese monumento, ¿no? Que si se raya, si se pinta, si se tira, es más importante eso porque está diciendo algo que no estamos de acuerdo, ¿no? Y
que estos instrumentalizar como, o sea, la estética, la política en las ciudades es fuerte, ¿no? O sea, el poder siempre está como, salimos a las calles y está ahí como... Claro. Finalmente, llama la atención cómo estos idearios han construido a los villanos y a los héroes de acuerdo a eventos falsarios, porque, o sea, es la historia que nos contaron de alguna forma llena de un resentimiento que le resultaba muy conveniente a alguien, ¿no? Sí, la historia es mentirosa, ¿no? Cómo forma parte de la misma lógica del monumento, la destrucción misma del monumento, ¿no? Y suscríbete. Es que vivimos en una sociedad de mierda. La verdad, yo me veo como individuo y sé que pertenezco a ella y que tengo un montón de cosas que me dijeron y que me las creí. Sí, y que a eso es bien partir fuerte. Exacto. Pues además, Sí. a partir de cuestionarlas, tú mismo dices, las cuestiono porque debo cuestionarlas o porque alguien me dijo que las cuestionara. Entonces te metes en una vorágine de confusión. A lo que voy es que no puedo menos que notar que estoy hablando con una mujer. Y entonces mis características de diálogo, ojalá no, pero creo que cambian. Eso es algo que lo siento más como un lastre. Sí. Pero cuando me doy cuenta de que es un lastre, me doy cuenta que el brincar ese lastre es artificial. ¿Y el ser que políticamente correcto o no? Es que el ser políticamente correcto es la opción que tomo para decir hay que hacer las cosas como se deben hacer. Y creo que no me parece que sea tan malo, pero tampoco estoy completamente seguro de que sea muy bueno. O sea, otra vez se queda uno en el territorio de la pregunta, pero no deja uno de funcionar a partir de discriminaciones de la naturaleza. Sí. Pero cualquier cosa que me suene a segregación a mí me da urticaria. Pues no puede uno esquivar esos temas porque en la columna de la independencia todos los próceres son hombres. Sí. La columna de la independencia es una columna alta fálica, no hay duda alguna. Sí, los que se representan son hombres. Finalmente, dentro de la propia columna hay por ahí escondidas un par de fases romanas, ¿no? O sea, es un monumento completamente machista. O sea, destruirlo no suena tan mal. No suena tan mal. Sí. Hay una construcción ya del ver, ¿no? Y del cómo te ven y del quién eres porque eres mujer y porque presentas este tipo de cosas y es... Y al contrario también, o sea... Y al contrario también, sí. Como tratar estos temas también es como poner ahí el dedo en el renglón de decir, bueno, es que también esta construcción es de puros hombres, ¿no? Y hay que decir algo justo posicionándote como, bueno, yo no vivo así, ¿no? La ciudad a mí me ataca, ¿no? Como todo el tiempo, a todas horas, en todo momento. Y sí, los monumentos son así. Di un taller en la colonia Tránsito y había un monumento a la costurera y que se hizo como en el temblor del 85 por todas las costureras que murieron en estas empresas que las ponían a trabajar sin papeles, digno, ¿no? Y que era como todo un problema de migración y de todo eso, pero pues está también, hay cosas también escondidas que señalan y eso, pero sí es muy poco, ¿no? Y luego uno también se vuelve como todo esto que te dijeron, como dices, es como te empiezas a cuestionar, como yo también lo estoy reproduciendo, ¿no? Como yo, por ejemplo, digamos que en mi educación de licenciatura, las referencias pues siempre son de hombres, ¿no? Los artistas. Y siempre es como, aparece la imagen de la mujer, pero es como la esposa de... Pero no es tan famosa, ¿no? Y entonces te empiezas a preguntar, bueno, pero ¿por qué no es tan famosa, no? Y entonces... esa es la pregunta. Si nos apegamos a eso de alguna forma, es porque nos hace falta memoria. Y los memoriales, pues también se erigen como monumentos. Sí. Lo digo porque cuestiono mucho la presencia del monumento. Sí. Y siento que en tu obra está constantemente cuestionándose. Sí. Por lo menos la forma en la que se presenta. Como que detectas hitos en la ciudad, pero pequeños. Sí. Como que no
Y de alguna forma esa pequeñez te da a ser imperecedero. Y me gusta mucho lo imperecedero porque de eso está hecho el mundo. Pero de alguna forma sí siento la necesidad de tener un lugar que me recuerde algo para que ese algo esté ahí. Pero ese recuerdo pues siempre depende de aquel que decide qué es lo que vamos a recordar y qué no. Y Claro. eso es tramposo, ¿no? Es bien tramposo. De pronto sientes que estás como criticando y al final es una cosa que va así y de pronto te encuentras en eso mismo que Claro. estás como... Exacto. ¿no? Sí. Bueno, hay que repensar todo eso porque ¿hacia dónde me va a llevar Claro. si yo hago caso de esto que estoy señalando? Claro. A ver. Digamos que a ti te llega el encargo, o sea, no ha pasado el bicentenario, ¿no? Llega Felipe Calderón y sí, exacto. Llega Felipe Calderón y te habla a tu casa. Y quiero que tú hagas un monumento. Tú puedes hacer lo que quieras. Nada más que si te pido, uno, que es México. Otro, pues que es el bicentenario. Está raro, porque... Pues, ¿bicentenario de qué? Centenario de algo y bicentenario de algo que ya tiene monumento. Pero, ok, ahora, ya sabemos que está sobre Paseo de la Reforma. Ya sabemos que hay una secuencia histórica que de alguna forma ha sido medio interrumpida. Pero a ti te dicen, ok, vamos a hacer en esta parte, en el mismo lugar, vamos a hacer un monumento al bicentenario. No te dicen que es un arco, no te dicen nada. Puedes hacer lo que tú quieras. Ya Felipe Calderón te dice, mira, me va a quedar calladito. Hago lo que... Voy a dejar que hagas lo que quieras, nada más si toma en cuenta todo esto. ¿Tú qué harías? Ay, mira, es una pregunta. ¿Qué haría de monumento? Creo que haría un socavón de monumento. Pues hay algo como de socavón en la suavicrema esta, ¿no? Sí, pero como para abajo, ¿no? Ajá. En vez de Ahorita pienso un poco en hacia Chillida. abajo, sí. Me pienso en las plazas que hacía Chillida, como que me remite un poco. ¿Harías un socavón? Haría un socavón, sí, algo que fuera hacia abajo. Que te dé esa relación de que la ciudad, aunque está construida, bueno, primero fue Claro. como plana y luego fue como el espacio se va hacia arriba, pero que Ajá. te regrese como Sí. o sea, todo lo que está aquí Sí, también sí, está sí. cimentado Está padrísimo. y el dinero también se va hacia el Claro. suelo, ¿no? Entonces, Bueno, los orígenes conceptuales de la arquitectura tienen mucho que ver con esa erección de elementos hacia arriba, el menhir y el dolmen y el cromlech, que está hecho de todos estos elementos, pero sí hay elementos de excavación, las cuevas, pues la cueva de hecho tendría que representar más el concepto de arquitectura y realmente nos enseñan esta erección de elementos que no son ni siquiera habitables, ¿no? Vaya, pudimos sobrevivir gracias a que nos cubrimos de los elementos, ¿no? Entonces, más bien tendríamos que honrar hacia allá. Me parece una idea fantástica, hacer un hueco. Y mira, ¿tú qué harías? híjole, ¿Tienes pensado? yo en algún momento lo pensé y pensé que lo que habría que hacer era una explanada gigantesca llena de cuerpos. Yo me imaginaba todo el camellón lleno de gente. Algo así como los guerreros de terracota, Ajá. pero mexicanos. Pero ningún prócer, o sea, un indigente, una escultura abstracta. Pero fíjate cómo no puedo desprenderme de erigir algo hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, sí. Que hubo un memorial infame, la verdad. Este memorial de las víctimas del último sismo que se estaba haciendo por acá, ¿no? Por acá cerca y se licitó. Y me da mucha vergüenza decirlo, pero entré a concursar también en ese concurso. No por otra cosa, sino por lo mismo, por lo que te digo que si Calderón te hubiera llamado, igual le hubiera sido, ¿no? Incluso un poco sabiendo que no iba a ganar, pero con ganas de meter jiribilla, ¿no? Eso es bueno también, porque uno muchas veces sabe eso, pero como a ver. A ver, sí, Ahí está. exacto. Pero había un proyecto que fue el que ganó, de alguien que desconozco quién es, pero que hizo las cosas muy parecidas a cómo las hace uno de los jurados. El asunto es que ganó eso. El memorial que ganó
era uno que hablaba sobre el vacío que había dejado. Y me parecía el concepto buenísimo. El concepto, sí. Muy interesante, pero creo que mal abordado. El concepto buenísimo, hablar del vacío, pero un vacío, o sea, como decía Michael Ende en el libro este de La historia interminable, ¿no? La nada no está llena de algo, no es blanco, no es negro, no es oscuridad, no es luz, la nada es nada, ¿no? Y entonces el vacío tendría que ser vacío. A lo mejor incluso haber propuesto dentro de la teoría decir, no, yo no presento nada, aquí no se va a construir nada. Mi proyecto es no construir nada, es hacer algo hacia abajo y que quede un hueco gigantesco, ¿no? Sí, eso hubiera sido interesantísimo, interesante, ¿no? Sí. Que es más o menos lo que estás planteando, Sí. hacer como un monumento hacia abajo. Hacia abajo, sí. O también, no sé, pensaba el hueco como el hueco que está vacío, pero también tiene como las dos, o sea, es vacío, pero está lleno. Está lleno de aire y lleno de posibilidad, y ¿no? lleno, ajá. O sea, está muy interesante el concepto de irte hacia abajo, porque sí, podría parecer que representa un vacío, pero no. Pero no. No, que ese es como que un concepto que me parece muy femenino, es un interior que parece vacío, pero en donde te puedes meter, en donde te refugias, ¿no? Y cambia, ¿no? La cuestión también de relación del cuerpo con algo que va hacia adentro y que también la temperatura... Exacto. Ahorita estaba pensando en una pieza que hice que fue justo cavar un hueco hasta encontrar arena y se la pedía a Manuel, un albañil, y recuerdo mucho que él me decía como Perla, tienes que venir, porque salía así empapado, ¿no? Estaba sudando, y me decía, es que tienes que venir y bajar y ver la temperatura que está aquí, ¿no? Bajé y sí, o sea, eran 4 metros hacia abajo, nada más, ¿no? ¿Cuál nada más? Está... Bueno, si el 3 sí. metros bajo tierra ya, bueno, sí. Ya nos da miedo. Pero Órale. sí o sea, pensando sí. Dije, ay, bueno, también tendría que ver como la temperatura o la relación como de arriba, abajo, dentro, fuera. Desde luego, sí. Pensando también en que te puedas meter a un monumento, ¿no? Que puedas... Claro, es cierto. La temperatura y el cobijo tienen algo que ver con una lógica de ciudad que no nos ha sido dada, ¿no? Porque aquí lo que menos buscan es que nos podamos refugiar. Y luego es como poner la mirada en otro lugar, ¿no? Que es hacia abajo, ¿no? Pero además en donde ya no lo ves. Casi no hay lugares para refugiarte en la ciudad. Al contrario, ¿no? Como que si hacen... estás expuesto, ¿no? Está interesante el pensar en esos lugares excavados, ¿no? Sí, justo, porque también cuando haces recorridos como a lugares donde extrajeron oro, te puedes asomar de que ahí hubo personas a tantos metros de bajo tierra. Ajá. Y otra vez está el poder, ¿no? Como de los que tienen que ir abajo de la tierra para sacar eso, porque son empresas extranjeras que vinieron a extraer. Claro. Ya sabes, suscríbete, dale like, comenta, comparte, activa la campanita. Y quédate hasta el final del video. Oye, está súper interesante y platica algo, pues. ¿Qué no platicas? Tan largo. No está tan largo. Gracias a todos los suscritos. Y vamos a hacer alguna dinámica para que sea importante el estar suscrito, ¿no? Rifamos algo, qué sé yo, algo se nos ocurrirá. La cosa es seguir conversando y seguir viendo que la ciudad es nuestra y que podemos opinar de todo esto. Nosotros somos los que la creamos, o por lo menos nosotros somos los que decidimos dejarla intacta o no. Y nos vemos la próxima batalla, que se viene una súper buena, ¿eh? Yo diría, no se la pierdan, porque mi vida peligró. Nada más ahí se las digo. Mi vida peligró. Ustedes saben si se la quieren perder. Chao. ¿Qué vas a hacer?